Es uno de los más básicos supuestos biológicos. Hay hombres y hay mujeres. Me siento mujer, pero he nacido en el cuerpo equivocado. Hay niños y niñas. De Joey a Josie. Lloré la pérdida de mi hijo. No sabía qué hacer. Para millones de personas, estas categorías básicas de sexos no se corresponden con su realidad. Así que no soy ni chico ni chica, ni hombre ni mujer. ¿Cuántos sexos hay en realidad? ¿Qué hacer con aquellos casos que desafían las convenciones? Son niños normales al nacer, están sanos. Desde el punto de vista médico están bien. Quizá haya llegado el momento de formularse la pregunta más básica. ¿Cuántos sexos hay? No sé por qué mis padres no me contaron la verdad. Pensaba que vivía un castigo por algo que había hecho sin saber por qué, cómo ni cuándo. No sé muy bien cómo hablar con los chicos. Tomo testosterona. Me ayuda a ir adquiriendo el aspecto de un hombre. Nos adentramos en la consulta de un psicólogo en un exclusivo edificio de Chelsea, en Nueva York. ¿Te sientes más como un hombre? ¿Tengo que ser sincera? Es el doctor Tiger Howard DeBoer. Me estoy planteando pasar por el quirófano. El doctor DeBoer es terapeuta sexual. Gracias a su trabajo, ve las cuestiones de sexos de forma muy distinta a la mayoría de nosotros. Queremos creer que el sexo es algo binario, que solo hay hombres y mujeres. Y no es verdad. Gracias a lo que he aprendido de las personas con las que he trabajado o a las que he entrevistado, lo cierto es que todo eso es erróneo. Eres mi última esperanza. En serio. El doctor DeBoer se ha propuesto que nos replanteemos que hay más de dos sexos, no solo hombre y mujer. Más de una persona se sentirá incómoda con tu aspecto genital. Según el doctor DeBoer, hay millones de personas en el mundo que no encajan en esas categorías. Porque eres XXY. Y se les conoce como variantes de género. Entre los variantes de género encontramos a personas que creen que han nacido dentro del cuerpo equivocado. Su cerebro domina su cuerpo. En la India, los hijras son considerados un tercer sexo muy diferenciado. No son ni hombres ni mujeres. A veces cuesta saber a qué sexo pertenece una persona en vista de sus genitales. Las hay que incluso poseen órganos sexuales masculinos y femeninos. El doctor DeBoer cree que al conocer casos como estos, uno empieza a ver la cuestión de sexos de otra forma. Pensemos, por ejemplo, en aquellas personas que han nacido en un cuerpo que no es de hombre ni de mujer. Se les conoce como intersexuales y están presentes en todo el mundo, aunque en su mayoría lo desconocemos. Muchos llevan su vida en secreto, si bien es algo más habitual de lo que nos podemos imaginar. Nadie dispone de cifras exactas, pero según algunos cálculos, la frecuencia de nacimiento de una persona intersexual puede llegar a ser de 1 por cada 250. Si queremos saber con qué frecuencia nos cruzamos con alguien intersexual, podemos pensar que es con la misma con la que nos cruzamos con un pelirrojo. Es tan habitual cruzarse con un pelirrojo como con un intersexual. Lo que resulta incluso más sorprendente es que mucha gente que nace siendo intersexual ni siquiera lo sabe. Ese es el caso de Rudy Alaniz. ...1991, Guerra del Golfo. Rudy Alaniz era un soldado más del ejército. Su función era conducir camiones y transportar todo tipo de mercancías, desde material médico a misiles. Tras la Guerra del Golfo, que coincidió con su estancia en Berlín, Alaniz sufrió una lesión en la espalda y se le practicó una resonancia magnética.
Los resultados que recibió cambiarían su vida para siempre. Cuando salí de aquella máquina, las primeras palabras del enfermero fueron: ¿le habían dicho alguna vez que es usted intersexual? En ese momento me incorporé y le respondí: no sé qué significa eso. Él me dijo, señalando con los dedos: mire, estos son sus ovarios. Entonces le contesté: ¿estás seguro de que ese soy yo? Rudy Alaniz recuerda que el enfermero tenía algo más preocupante que contarle. Al parecer también le habían encontrado un útero poco desarrollado. Pensé, así que no soy ni un chico ni una chica, ni un hombre ni una mujer. Me sentí muerto. Y en lugar de mostrarme confundido, deprimido y perdido, sentí que ni siquiera era humano. Como si fuera un bicho raro. En medio de la confusión, a Rudy Alaniz le invadió una pregunta fundamental. ¿Por qué había nacido intersexual? Hasta 7 semanas después de la concepción, los órganos reproductivos femeninos y masculinos son idénticos. Las instrucciones que asignan el sexo se encuentran dentro de las células del feto, en los cromosomas, unas estructuras en forma de bastoncillos que transportan la información genética. Las hembras tienen 2 cromosomas X, los varones un cromosoma X y uno Y. Los cromosomas son los responsables de liberar las hormonas que determinan el sexo. A veces, no obstante, algunos individuos nacen con un exceso de cromosomas, o bien sus cromosomas han liberado hormonas que difuminan la línea que diferencia a varones y hembras. Esto también puede desembocar en el desarrollo de órganos reproductores femeninos en varones y viceversa. Desde que salió del ejército, Rudy Alaniz no ha cejado en su empeño de conocer a fondo su cuerpo. Está convencido de que fue alterado en un quirófano cuando él era pequeño. Para muchos intersexuales, el viaje hacia la verdad puede resultar muy doloroso. Rudy afirma que sus padres se niegan a hablarle sobre su nacimiento. No le está resultando fácil encontrar su historial médico al completo. Una evaluación psiquiátrica lo califica como delirante. No cuelgue, por favor. Una calificación muy habitual aplicada a los nacidos El intersexuales. informe no incluye el nombre del paciente. Tendrá que hablar con el supervisor Vale. o con el encargado de los historiales médicos. Es como si hubiera una conspiración para retener información, solo porque no soy exactamente igual que todos. A-L-A-N-I-Z. Así es como siento que me ha tratado la comunidad médica. 2 o 3 semanas, a menos que tenga cita. Están escondiendo datos y documentos muy importantes que sé que me gustaría ver y leer. Quizá esté con el nombre de Rodolfo, R-O-D-O-L-F-O. Y lo que más me duele es el esfuerzo por conseguir respuestas. ¿Frank? Sí. ¿La consulta fue aquí en el hospital principal? No lo sé. Fue a principios de la década de los 70. Lo consultaré. No nací en el hospital, pero me vieron médicos de ese hospital. Bien. A partir de la información a la que ha tenido acceso, Rudy Alaniz cree que la aparición de sus genitales y las pruebas de los cromosomas fueron ambiguas. Había que tomar una decisión. ¿Niño o niña? Cuando nace un bebé con genitales ambiguos, los doctores miden el tejido eréctil, es decir, lo que se llenará de sangre y se endurecerá y terminará adoptando forma de falo o de clítoris. Si se opta por asignar a un bebé el sexo varón, comprobamos si esa estructura mide más de 2,5 centímetros.
Si no es así, no podrá ser varón y podemos cortarla para asignar el sexo femenino. Esa sería la cirugía inicial. De la misma forma, si se opta por asignar el sexo hembra al bebé, esa estructura debe ser así de grande, 13 milímetros. Si es más grande, se consideraría un clítoris demasiado grande y ofensivo, porque molestaría a las futuras parejas varones de esa mujer. Rudy Alaniz sospecha que al nacer, los doctores creyeron que tenía un clítoris muy grande. En lugar de cortarlo, los médicos lo habrían convertido en un pene y le habrían otorgado el sexo masculino. Según la teoría, si esta operación se mantenía en secreto, Rudy podría aprender a ser varón y crecería con una identidad sexual sana. La idea de que se puede asignar un sexo a un recién nacido y de que es posible aprender a ser de un sexo determinado se le atribuye a John Money. John Money, psicólogo, sexólogo e investigador, creía que los niños al nacer tenían un sexo neutro, por lo que el sexo era algo que se podía enseñar. Es posible enseñar a un niño a ser varón o hembra, partiendo de que los progenitores refuercen el género elegido de forma continuada. Como cualquier científico que se precie, John Money esperaba el momento perfecto para poner a prueba su teoría sobre el aprendizaje del sexo, y entonces se produjo un accidente. En el caso de una pareja de gemelos recién nacidos, hubo un fallo en un instrumento eléctrico empleado para hacer la circuncisión de uno de ellos. Lo que sucedió fue que en lugar de liberarse una pequeña cantidad de corriente, se generó una cantidad enorme, con lo que todo el pene del niño quedó destrozado cuando se le iba a practicar una circuncisión. Este caso llegó a oídos de la institución en la que trabajaba John Money, la Johns Hopkins, y John tenía la cura. Él sabía qué hacer con aquellos recién nacidos y se convirtieron en su caso más famoso. John creía que era posible enseñar a alguien a ser de un sexo determinado, por lo que, según él, sería posible conseguir que este recién nacido, un gemelo varón idéntico, aprendiera a creer que era una hembra y creciera pensando, actuando y funcionando como una hembra. Gemelos idénticos, una oportunidad científica. Para conservar su anonimato, John Money llamó al bebé Joan. Durante varios años publicó numerosos escritos vanagloriándose de que Joan, que había nacido siendo un varón, se había convertido en una niña muy sana. Sin embargo, sus palabras no se correspondían con la realidad. Poco después se supo que aquel niño no era feliz y que nunca se había sentido identificado con una niña. En su adolescencia regresó al sexo masculino. Entonces pasó a llamarse David Reimer. A lo largo de su vida, David Reimer intentó curarse de las heridas psíquicas que había sufrido, liberarse de la sensación de haber sido traicionado, de haber sido objeto de una mentira. Pasó por una serie de operaciones quirúrgicas de reconstrucción del pene, con éxito dispar. A los 38 años, David Reimer se quitó la vida. Cuando salió a la luz la verdad sobre David Reimer, la reputación de John Money resultó muy perjudicada. Sin embargo, su teoría de que es posible aprender a ser de un sexo determinado sigue en práctica a la hora de educar a niños intersexuales. En Estados Unidos se cree que cada día se llevan a cabo 5 operaciones quirúrgicas en personas intersexuales. En algunos casos llega a ponerse en peligro la salud del recién nacido, pero no siempre es así. Los detractores consideran que la mayoría de estas operaciones son opcionales y cosméticas. El objetivo es asignar un sexo y normalizar los genitales. Los defensores de estas operaciones creen que sirven para aliviar la tensión emocional que sufren los progenitores. También se cree que los niños intersexuales ya no tendrán que pasar por el trauma de crecer siendo diferentes, y que si reciben el refuerzo adecuado, se ajustarán al sexo que se les ha asignado. El Dr. DeVore está en desacuerdo con la cirugía opcional. Es uno de los cada vez más numerosos profesionales que consideran que el precio que hay que pagar es muy alto. Según él, estos procesos pueden reducir en gran medida la sensibilidad en la zona genital,
lo que puede constituir un problema para disfrutar de una vida sexual sana. Mentir a los niños pequeños y asignarles un sexo determinado también puede provocar que se sientan engañados, que desconfíen de la gente y que caigan en depresiones. El Dr. DeVore cree que todas estas sensaciones traumáticas son innecesarias. Es todo cuestión de apariencia. Son niños totalmente normales al nacer, están sanos. Desde el punto de vista médico están bien. Casi todas las operaciones de cirugía de intersexuales se realizan por cuestiones de plástica, es decir, para conseguir una apariencia genital diferente. No tiene nada que ver con su salud, solo con normalizar sus genitales como hombre o mujer. Cuando realizó sus prácticas de medicina, DeVore trabajó en el laboratorio de John Money con la intención de hacerle cambiar de opinión. Pero sus esfuerzos fueron en vano. El Dr. DeVore se lo había tomado ya como una misión personal. La razón es que él mismo había nacido intersexual. Tiger DeVore nació con una anomalía conocida como hipospadias, que consiste en que los niños tienen un falo, pero este, en lugar de tener un orificio en el extremo para orinar, tiene una abertura que aparece a lo largo del conducto o incluso en la base, lo que a veces genera unos genitales de apariencia femenina. En el caso de Tiger DeVore, los médicos pensaron que sabían cómo actuar. Mis padres hablaron con los médicos que les dijeron, es un chico, es un chico, es un chico, y vamos a hacer que sea un chico. Todo va a salir bien y él nunca lo sabrá, porque le haremos todas las operaciones a una temprana edad y no podrá recordarlo. Todo va a salir bien. La primera vez que pasó por el quirófano tenía 3 meses. A lo largo de su niñez pasaría otras muchas veces, algo que le dejaría cicatrices físicas y psicológicas. Los doctores nos cuentan que los niños intersexuales crecerán con normalidad y sin ningún problema, y no es cierto. No es un recuerdo que desaparezca de un plumazo. Uno recuerda las infecciones que sufre todos los meses después de las operaciones. No son cosas que los niños olviden fácilmente, sino que crecen con ellas, y por desgracia yo lo he vivido en primera persona. Hasta la actualidad, Tiger DeVore ha pasado más de 20 veces por el quirófano. Basándose en su propia experiencia, propugna eliminar la cirugía opcional en los recién nacidos. Hay indicios de que la tendencia podría estar cambiando. En 2006, el Boletín Oficial de la Academia Estadounidense de Pediatría publicó un informe consensuado recomendando un enfoque más cauteloso hacia la cirugía. Las cicatrices de Rudy Alaniz no se ven a simple vista. Aún cree que sus padres lo traicionaron y siente desconfianza y un gran resentimiento hacia la comunidad médica. La palabra no es rabia. Yo diría que es odio. Odio por lo que me han hecho. Hicieron una carnicería conmigo para que la gente me aceptara. Hoy, Rudy Alaniz intenta pasar página. Pero aún quedan muchas preguntas sin respuesta, así que se ha propuesto aceptar su identidad de mujer. Se ha cambiado el nombre. Ya no es Rudy, sino Kailana. Y está preparándose para trabajar como enfermera. Además, está estudiando la posibilidad de recurrir a la reasignación de sexo a través de la cirugía. Poco a poco. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan feliz. Creo que la reasignación de sexo me haría muy feliz. No me preocupa especialmente lo que piense otra gente. No me da vergüenza. Sin duda, las personas intersexuales ponen en duda el concepto tradicional de los distintos sexos. Muchos no se consideran hombres ni mujeres, sino algo intermedio. Tiger DeVore, no obstante, cree que la identidad sexual va más allá de cuestiones puramente físicas. Para algunas personas, lo que determina la identidad sexual es la forma de pensar. Hola, me llamo Yoshi. Mi cumpleaños es el 16 de abril. Soy una niña. Y
Tengo pene. Josie tiene 7 años y cuando nació se llamaba Joseph Romero. Los primeros años de su vida los pasó con su familia en Japón, donde su padre estaba destinado como miembro del Ejército del Aire. Así se hace, Josie. Antes de que dijera sus primeras palabras, los padres de Josie dicen que ya intentaba comunicarles que algo iba mal. Se ponía a llorar, pero no como si quisiera comida o para que le cambiáramos el pañal. Era un llanto distinto y no había forma de consolarla. Lloraba porque no estaba siendo como ella era y era consciente. El llanto se debía a que algo iba mal y quería que mami y papi lo solucionaran. Cuando el vocabulario de Josie empezó a aumentar en los dos idiomas, nos pedía, sobre todo en japonés, que no le arregláramos tanto la ropa. Y cuando iba al baño se sentaba en el inodoro como yo, copiaba todo lo que yo hacía. Ya no le gustaba que le cortara el pelo, y cuando le ponía a Josie el uniforme de los niños para el colegio se enfadaba. Te presento a mi tigre. Si le poníamos el bañador de los niños sin parte de arriba se enfadaba. Pintalabios. Hacía todo lo que uno se pueda imaginar para sentirse libre como una niña, para expresarse como una niña, para ser natural. Le solíamos decir, sí, ahora pareces una niña. No, soy una niña. Y si intentabas corregirle se sentía herida. La familia Romero era ajena a ello, pero su hijo estaba mostrando indicios de transexualidad. Su identidad sexual la elegía su mente, no su cuerpo. Cuando se habla sobre personas que se identifican como transexuales, se refieren a personas que nacen anatómicamente normales, entre comillas, que tienen aspecto de varón o de hembra, pero que a partir de una temprana edad empiezan a hacer cosas que no parecen típicamente de chicos o de chicas, dependiendo del tipo de genitales con los que hayan nacido y del tipo de cromosomas que tengan. Personalmente consideran que pertenecen al sexo opuesto y empiezan a decirlo desde que son muy pequeños. A veces escuchas a niños de 3 años decir, no soy un niño, no soy un niño. Y los padres obviamente no tienen ni idea de cómo reaccionar. Frente a los enérgicos deseos de su hijo, la familia Romero le permite comportarse como una niña, pero solo en casa. La vida dentro de casa se hizo menos caótica cuando Josie tuvo libertad de expresión. Pero la paz no duraría mucho. Cuando la familia Romero cambió a sus 2 hijos de un colegio japonés a un colegio estadounidense del ejército, Josie se negó a vestir más veces con ropa de niño. Vanessa y Joseph vivieron momentos de angustia y miedo. ¿Cómo trataría el resto del mundo a su querido hijo? Tuvimos que asimilar la idea de que se comportara públicamente como una niña, como la niña que es. Pero nos costó mucho, sobre todo a Joseph. Josie fue al colegio vestido como una niña. Los padres estaban esperando fuera de la clase. Todos esperaban a que saliera Josie para verla. ¿Qué te pareció? Fue horrible. ¿Por qué fue horrible, cariño? Porque había gente mala que se rió de mí. Decían que soy un niño. ¿Se reían de ti? Sí. Al final de la semana, alguien nos tiró basura en el jardín. Josie volvía del colegio preguntando el significado de ciertas palabras y yo le decía, ¿quién se lo has oído? Isabela ha dicho que soy un niño y que soy gay. ¿Te ha llamado niño gay? Sí. ¿Y cómo te has sentido? Triste. Claro. Y dijo que llamaría a la policía para que me detuvieran. ¿La policía? Sí. Y me llevarían a la cárcel. ¿En serio?
Sí. Lo siento, Josie. En sus ojos se podía ver que estaba sufriendo. Lo estaba pasando cada vez peor. Era muy difícil para ella. La gente le decía cosas sin cortarse. Le quitaban el patinete y ella se quedaba llorando en el patio. Era desmoralizador. Muy difícil. Lo pasó muy mal. Y a pesar de todo, es muy valiente. Nunca cambió de actitud. Se ponía aquella ropa todos los días como si aquello le resbalara y salía a la calle con la cabeza muy alta. Y al final, la gente se cansó. Mientras Josie sufría en el colegio, Vanessa pasaba horas y horas en internet intentando comprender por qué su pequeño se estaba rebelando contra su propio sexo. El destino quiso que el ratón de su ordenador le hiciera descubrir el término transexual. Descubrió entonces otros casos como el suyo. Me sorprendí. Pensé, vaya, ¿hay más niños a los que les pasa lo de Josie? ¿No es ningún bicho raro? Aquello fue un gran alivio. Me entraron ganas de celebrar que había casos parecidos. No hay ninguna estadística precisa sobre el número de transexuales en todo el mundo. En Estados Unidos se estima que el 1% de la población es transexual, cerca de 3 millones de personas, pero muchos creen que esta cifra se queda corta. A pesar de lo que estaba descubriendo Vanessa, había una cuestión que seguía en el aire. ¿Qué es lo que había hecho que su hijo se convirtiera en su hija? Recientemente los científicos han empezado a buscar respuestas en el cerebro y están estableciendo una serie de vínculos iniciales. En uno de los estudios realizados se analizó el cerebro de varones transexuales fallecidos. Se les realizó la autopsia y luego se comparó su cerebro con el de hombres y mujeres heterosexuales. Los hombres transexuales y las mujeres heterosexuales tenían una estructura similar en la región del cerebro relacionada con el sexo, el hipotálamo. En otro de los estudios, los investigadores analizaron el ADN de los varones transexuales y descubrieron que poseían un gen asociado con una testosterona poco eficaz. La reducción de esta hormona puede repercutir en el desarrollo del sexo en el útero, lo que llevaría a un cerebro menos masculino. Sin embargo, aquellos descubrimientos apenas consuelan a Joseph. Este sargento mayor del Ejército del Aire se sentía dentro de un mundo surrealista. Durante el tiempo de la transición, de Joey a Josie, Joey era mi niño. A ella empecé a quererla con toda el alma, como habría hecho cualquier padre, deseando todo lo mejor para el futuro de sus hijos, y eso nunca cambió. Lo de Josie fue un gran punto de inflexión. El paso de Joey a Josie. Lloré la pérdida de mi hijo. No sabía qué hacer. Mientras que Joseph hacía lo posible por asimilar la realidad, Vanessa aceptó la identidad de su hija. Le organizó una sesión de fotos en la que Josie pudiera festejar que era una niña. Aquellas fotos marcaron un antes y un después para Joseph. Tuve que dejar a un lado mis sentimientos, porque aquel era su momento. Está sonriendo en todas las fotografías, con una sonrisa enorme. Nunca la habíamos visto así. En ese momento pensé, ella es así. Así es ella en realidad. Aquel fue el verdadero punto de inflexión. Ahí se produjo el cambio. ¿Eso es para reciclar? Toma la albahaca. Al aceptar el sexo de Josie, la familia Romero desafía los consejos de gran parte de los expertos psiquiátricos, que aseguran que la mayoría de los niños que muestran estos indicios no terminan siendo transexuales.
Sin embargo, la familia Romero no está sola. Un número cada vez mayor de familias y de profesionales de la salud mental creen que la aceptación va en beneficio de niños como Josie. La familia Romero trabaja con sus médicos y con un grupo de apoyo para prepararse para los retos que les esperan. Creo que ya están, mami. Y quizá uno de los retos más importantes sea la pubertad. Llegada la pubertad, Josie tendrá que hacer frente a unos cambios radicales en su cuerpo. Se le endurecerá la voz, le saldrá nuez y vello facial, los testículos empezarán a producir semen y por su cuerpo empezará a circular mucha testosterona. Para algunos niños, este es un momento de una profunda depresión y suelen aparecer pensamientos de suicidio y de mutilación corporal. Mira, no me ha ayudado nadie. Ha quedado precioso. Recientemente la ciencia ha ofrecido una polémica solución. Hormonas que bloquean la pubertad. Un régimen de medicamentos que previene la pubertad. Retrasar la pubertad podría servir para que gente como Josie dispusiera de un poco más de tiempo para madurar psicológicamente y decidir cuál será el curso de su vida. Si Josie decide convertirse en mujer, podrá entonces retomar la pubertad, pero tomando hormonas femeninas que la llevarán a conseguir una apariencia más femenina. La familia Romero está sopesando todas las opciones sin prisa. Actualmente hay un debate acerca de las consecuencias a largo plazo que puede tener sobre la salud esta terapia. Lo único que saben es que quieren lo mejor para su hija. Mucha gente, como los Romero, desearía que todos nos replanteáramos nuestra opinión sobre los distintos sexos. Sueñan con que haya comprensión y aceptación. Vale, adiós a todos. Sin embargo, no siempre es fácil aceptarse. ¿Qué soy? Eres transexual. Adiós, transexual. Chao. Creo que la estructura social está construida sobre un modelo binario hombre-mujer. Y la verdad biológica es que hay una amplia gama de identidades sexuales entre ser un hombre y ser una mujer. Pero casi todo el mundo se empeña en negarlo. La población trans tiene que enfrentarse a la discriminación y a numerosos prejuicios en todo el mundo, incluso en culturas que históricamente son más abiertas a las diferencias, como la India. En la India hay hombres, mujeres y un tercer sexo. En algunas culturas se les considera transexuales. En la India reciben el nombre de hijra. Me siento como una mujer que ha nacido en el cuerpo equivocado, así que tengo ciertas imperfecciones, pero soy mujer. Soy, para entendernos, lo que la sociedad llama transexual. Los hijras, como Rose Venkatesan, desafían la descripción tradicional de género. Algunas personas nacen intersexuales, otras, que nacen varones, son castradas y les quitan el pene. Un hijra también puede mantener su anatomía masculina, si bien hay hijras que son anatómicamente mujeres. En la cultura de la India, todos los hijras son considerados un tercer sexo único. No son ni totalmente hombres ni mujeres. No obstante, el reconocimiento no siempre es sinónimo de aceptación, sobre todo por parte de la familia. Venkatesan escondió su verdadera identidad durante gran parte de su vida. Estudió en la universidad en Estados Unidos, pero a su regreso a la India ya no pudo seguir escondiendo quién era. Cuando se lo contó a sus padres, estos se negaron a aceptar que era hijra. Incluso concertaron un matrimonio para el hijo que creían haber criado. La noche del anuncio del compromiso marcó el punto límite. Venkatesan se levantó ante todos y habló dirigiéndose a los padres de su futura novia. Respiré hondo y dije: mirad, tenéis una hija preciosa y le habéis dado una educación maravillosa. Se merece tener una buena vida y un buen marido.
Y yo no soy lo suficientemente hombre para casarme con una mujer. No puedo casarme y vivir con una mujer porque yo también me siento mujer. Y luego les dije, no puedo hacerlo, lo siento. Todo el mundo se quedó boquiabierto. Se hizo un silencio absoluto y mi padre se quedó así. Dos días más tarde, mi familia me echó de casa. Me dieron una paliza y, entre otras cosas, me dijeron, márchate de casa, no te queremos. Has manchado la reputación de esta familia. Tras ser repudiada, Venkatesan tuvo que vivir sola por las calles de la ciudad y afrontar un futuro incierto. Se cree que en la India existe más de 1 millón de hijras, una población a la que se le suele negar el acceso a una vivienda. Algunos viven en centros dirigidos por un hijra veterano que ejerce de la madre del grupo. Otros se reúnen a diario en centros creados exclusivamente para protegerlos. En la relativa seguridad de sus centros, los hijras encuentran la paz al reunirse con personas como ellos. Pero al otro lado de estas paredes deben hacer frente a un mundo hostil y a una discriminación que prácticamente les niega la posibilidad de encontrar un trabajo. Para subsistir se ven obligados a mendigar por las calles. Tienen derechos territoriales como si pertenecieran a una banda y se producen enfrentamientos entre clanes para resolver disputas territoriales. Cuando se acercan a mendigar, muchos tenderos se quejan. Prefieren que los hijras les echen una bendición que una maldición. Y cuando cae la noche, los hijras suelen recurrir al mercado del sexo. Venkatesan se negó a prostituirse. Estaba decidida a encontrar otra forma de subsistencia. Encontró refugio durmiendo en el suelo de una pequeña cocina. Había ido a la universidad, era inteligente y decidida, así que no tardó en idear un plan para dejar atrás aquella vida de miseria. Entonces pensé, hasta aquí hemos llegado. En esta sociedad los transexuales tienen que hacer frente a muchas situaciones traumáticas. Y la única forma de mejorar nuestra vida era accediendo a los medios de comunicación y eliminando las nociones erróneas que tiene la gente acerca de la transexualidad. Contra todo pronóstico, Venkatesan intentó convencer a los directivos de la televisión para que la contrataran como presentadora. Su punto fuerte era que sería el primer hijra en presentar un programa en la India. Los ejecutivos aceptaron la propuesta. El programa se convirtió en todo un éxito de la noche a la mañana. En él se abordaban tabúes sexuales y otros temas sociales. Hola, me llamo Rose. Uno de los objetivos más ambiciosos de Venkatesan era cambiar la percepción que se tiene de los hijras. Para los hijras de todo el mundo, jóvenes y mayores, Venkatesan es una persona popular, alguien con peso. En la comunidad rural de los Kubagam se une a los miles de personas que han peregrinado a la celebración hijra más grande de la tierra.
Al igual que sus compañeros hijras, Venkatesan viaja hasta aquí para casarse con el guerrero hindú Aravan, cuya historia otorga estatus a los hijras en la cultura de la India. En la tradición hindú, Aravan es un héroe que accedió a sacrificar su vida para asegurarse la victoria en una batalla épica, a condición de que se le concediera un deseo. Quería casarse y pasar su última noche en la tierra con una mujer hermosa. Para satisfacer sus deseos, Krishna se convirtió en mujer, se casó con Aravan y pasó con él aquella noche. Para mucha gente, la transformación de Krishna constituye un apoyo a la naturaleza única del amor, el amor compartido entre los hijras y los hombres. En la tradición hindú tenemos símbolos y niveles de aceptación de la transexualidad, y este es uno de los más profundos, porque Krishna es considerado el dios más importante del hinduismo, ya que él mismo se convirtió en mujer. Esto lleva a un cierto nivel de aceptación de los transexuales en la cultura de la India. Aquí se aceptan todos los matices religiosos. Cuando cae la noche, Venkatesan se une a la celebración con sus compañeras, las otras recién casadas. Sin embargo, el júbilo por la boda no durará mucho. Con la llegada de un nuevo día y la muerte de Aravan, todos los hijras enviudan. Pronto regresarán a una vida cargada de sufrimiento y discriminación. En el futuro, y gracias a sus esfuerzos, Venkatesan sueña con ver a los hijras recuperar el estatus del que un día disfrutaron en la cultura de la India. En el pasado, la población trans era aceptada e incluso tenía estatus divino en la India. Sin embargo, se cree que con la llegada de los británicos, con la moralidad victoriana y bíblica, todo cambió, y la conexión entre la homosexualidad y la transexualidad favoreció la estigmatización. Poco a poco, los transexuales han ido quedando al margen de la sociedad. Gracias en parte al éxito de Venkatesan, parece haber indicios de cambio. Uno de los estados de la India, Tamil Nadu, ha reconocido formalmente el tercer sexo, los transexuales. En muchas solicitudes oficiales se indican 3 posibles sexos, M, F y T. Creo que eso no pasa en ningún otro lugar del mundo. A pesar de algunos progresos, quienes se encuentran en los límites difusos de los sexos suelen ser considerados bichos raros, frikis, anormales o marginados de la evolución. ¿Pero lo son en realidad? La bióloga Joan Ravgarden ha demostrado que las variaciones sexuales en los humanos no son algo aberrante, sino natural. Para sustentar su opinión, usa como ejemplo los reinos animal y vegetal. Ravgarden ha documentado que estamos rodeados de seres humanos que trascienden las categorías tradicionales de varón y hembra. Basta con mirar por la ventana. Todas las plantas que vemos son hermafroditas, todas ellas. Si vamos al litoral y cogemos un percebe, comprobamos que también es hermafrodita. Y los caracoles también son hermafroditas. Las estrellas de mar suelen ser hermafroditas. Incluso si haciendo submarinismo bajamos hasta un arrecife de coral y nos fijamos en todos los peces que nadan ante nosotros, la tercera parte de ellos son hermafroditas. Y entre ellos, los hay que empiezan siendo machos y luego se convierten en hembras, y en determinadas especies el orden es a la inversa. Y hay 1000 ejemplos más.
Ravgarden ha demostrado que además del hermafroditismo, hay una lista interminable de animales que también muestran rasgos de intersexualidad, y algunos podrían ser considerados transexuales. Sin duda, los humanos que viven al margen de los límites tradicionales de los sexos no están solos en el mundo. ¿Pero tan habituales son las variaciones sexuales en el planeta? Durante el proceso de investigación para su innovador libro Evolution's Rainbow, el arcoíris de la evolución, Ravgarden realizó el primer estudio exhaustivo sobre sexo y sexualidad en el mundo natural, incluyendo desde hongos a plantas y pasando por insectos y mamíferos. Sus descubrimientos fueron reveladores. Aproximadamente la mitad de todas las especies de la Tierra se incluyen fuera de las categorías binarias tradicionales de macho y hembra. No son casos aislados. Hablamos de un número importante. Durante el proceso de preparación de mi libro, empezó a quedar claro que la magnitud de la diversidad sexual era más amplia de lo que ninguno nos imaginábamos. Ravgarden afirma que los humanos que viven al margen de las categorías de macho-hembra tienen algo en común con casi la mitad de las especies del planeta. La población trans, cuyos miembros suelen ser considerados algo fuera de lo normal, son en realidad un grupo totalmente natural. Y para todos aquellos que tengáis conductas al margen de las tradicionales, sabed que también las hay en la naturaleza. Y que si algunas personas encuentran consuelo al ver que muchos animales son como ellos, también hay animales como vosotros. Ravgarden se da cuenta de que a pesar de las pruebas, es posible que a mucha gente le cueste aceptar las nuevas ideas acerca de los sexos. Sin embargo, opina que no sería la primera vez que nuestras especies echan por tierra creencias muy arraigadas. Podríamos comparar la situación con el momento en que tuvimos que afrontar que la Tierra no era el centro del universo, que girábamos alrededor del Sol, por lo que el Sol era en realidad el centro de nuestro sistema solar. Después nos dimos cuenta de que nuestro sistema solar era una pieza muy pequeña de una enorme constelación. Esto nos lleva de nuevo a comprobar que somos modestamente insignificantes en el universo. Lo mismo sucede con nuestras ideas sobre la sexualidad. Para mucha gente, el mundo parece claramente dividido entre hombres y mujeres. ¿Pero en el fondo se trata de un punto de vista preciso? Hay personas como Kailana Alaniz que ponen en duda esta perspectiva. Hoy Kailana entra en la red para contar su historia a todos aquellos que la quieran escuchar, con la esperanza de cambiar algunas opiniones. Soy Kailana Alaniz. Al mismo tiempo, ofrece su apoyo a otras personas que han nacido intersexuales y que tienen que afrontar sus dudas sexuales. Todo perfecto. Rose Venkatesan está trabajando en un nuevo programa de televisión y está escribiendo 2 guiones para el cine, con la intención de influir en los corazones y en las mentes. Ni muchos de los activistas que están aquí ni yo nos vamos a detener ahora. Utilizaremos los medios de comunicación mucho más y difundiremos el mensaje para que la transexualidad tenga mayor aceptación e incluso llegue a estar de moda. Dime lo que dice. Josie Claudine Romero, mujer. Josie Romero y su familia celebran que han recibido su nuevo certificado de nacimiento. Hembra. Una afirmación pública de su identidad. ¿Y qué significa? Que soy una niña y que si alguien me dice, no, tú eres un niño, no una niña, está diciendo tonterías. Muy bien. Soy mujer. Eso es. Se comió una manzana. Por ahora la familia está disfrutando de este momento de tranquilidad, satisfechos por la paz que han encontrado. No creo que ya hayamos solucionado todo. Creo que nos vamos a encontrar más baches por el camino. Pero en general, estamos más asentados como familia. Era una oruga grande, enorme. Si bien estas historias son cada una distinta de la otra,
Tiger Devor opina que todas tienen algo en común. Todas ellas nos invitan a abrir los ojos y reconsiderar nuestro concepto de sexualidad y de sexos. Quiero que la gente entienda que las diferencias en el comportamiento sexual y en el acto sexual son cosas que debemos celebrar, fomentar, disfrutar y comprender, y que hay que verlas en un contexto más amplio y positivo. No son algo que haya que eliminar y castigar. ¿Le habían dicho alguna vez que es usted intersexual? En ese momento me incorporé y le respondí, no sé qué significa eso. Él me dijo, señalando con los dedos, mire, estos son sus ovarios. Entonces le contesté, ¿estás seguro de que ese soy yo? Rudy Alaniz recuerda que el enfermero tenía algo más preocupante que contarle. Al parecer, también le habían encontrado un útero poco desarrollado. Pensé, así que no soy ni un chico ni una chica, ni un hombre ni una mujer. Me sentí muerto. Y en lugar de mostrarme confundido, deprimido y perdido, sentí que ni siquiera era humano. Como si fuera un bicho raro. En medio de la confusión, a Rudy Alaniz le invadió una pregunta fundamental. ¿Por qué había nacido intersexual? La intersexual puede llegar a ser de 1 por cada 250. Si queremos saber con qué frecuencia nos cruzamos con alguien intersexual, podemos pensar que es con la misma con la que nos cruzamos con un pelirrojo. Es tan habitual cruzarse con un pelirrojo como con un intersexual. Lo que resulta incluso más sorprendente es que mucha gente que nace siendo intersexual ni siquiera lo sabe. Ese es el caso de Rudy Alaniz. ...1991, Guerra del Golfo. Rudy Alaniz era un soldado más del ejército. Su función era conducir camiones y transportar todo tipo de mercancías, desde material médico a misiles. Tras la Guerra del Golfo, que coincidió con su estancia en Berlín, Alaniz sufrió una lesión en la espalda y se le practicó una resonancia magnética. Los resultados que recibió cambiarían su vida para siempre. Cuando salí de aquella máquina, las primeras palabras del enfermero fueron: No sé por qué mis padres no me contaron la verdad. Pensaba que vivía un castigo por algo que había hecho sin saber por qué, cómo ni cuándo. No sé muy bien cómo hablar con los chicos. Tomo testosterona. Me ayuda a ir adquiriendo el aspecto de un hombre. Nos adentramos en la consulta de un psicólogo en un exclusivo edificio de Chelsea, en Nueva York. ¿Te sientes más como un hombre? ¿Tengo que ser sincera? Es el doctor Tiger Howard Devor. Me estoy planteando pasar por el quirófano. El doctor Devor es terapeuta sexual. Gracias a su trabajo, ve las cuestiones de sexos de forma muy distinta a la mayoría de nosotros. Queremos creer que el sexo es algo binario, que solo hay hombres y mujeres. Y no es verdad. Gracias a lo que he aprendido de las personas con las que he trabajado o a las que he entrevistado, lo cierto es que todo eso es erróneo. Eres mi última esperanza. En serio. El doctor Devor se ha propuesto que nos replanteemos que hay más de 2 sexos, no solo hombre y mujer. Más de una persona se sentirá incómoda con tu aspecto genital. Según el doctor Devor, hay millones de personas en el mundo que no... Es uno de los más básicos supuestos biológicos. Hay hombres y hay mujeres. Me siento mujer, pero he nacido en el cuerpo equivocado. Hay niños y niñas. De Joey a Josie.
Lloré la pérdida de mi hijo. No sabía qué hacer. Para millones de personas, estas categorías básicas de sexos no se corresponden con su realidad. Así que no soy ni chico ni chica, ni hombre ni mujer. ¿Cuántos sexos hay en realidad? ¿Qué hacer con aquellos casos que desafían las convenciones? Son niños normales al nacer, están sanos. Desde el punto de vista médico están bien. Quizá haya llegado el momento de formularse la pregunta más básica. ¿Cuántos sexos hay? Encajan en esas categorías. Porque eres XXY. Y se les conoce como variantes de género. Entre los variantes de género encontramos a personas que creen que han nacido dentro del cuerpo equivocado. Su cerebro domina su cuerpo. En la India, los hijras son considerados un tercer sexo muy diferenciado. No son ni hombres ni mujeres. A veces cuesta saber a qué sexo pertenece una persona en vista de sus genitales. Las hay que incluso poseen órganos sexuales masculinos y femeninos. El doctor Debord cree que al conocer casos como estos, uno empieza a ver la cuestión de sexos de otra forma. Pensemos, por ejemplo, en aquellas personas que han nacido en un cuerpo que no es de hombre ni de mujer. Se les conoce como intersexuales y están presentes en todo el mundo, aunque en su mayoría lo desconocemos. Muchos llevan su vida en secreto, si bien es algo más habitual de lo que nos podemos imaginar. Nadie dispone de cifras exactas, pero según algunos cálculos, la frecuencia de nacimiento de una persona